Glorioso Dios, alabado sea el Señor. Dios es bueno. No puedo parar de decir eso, porque Dios es bueno. Pueden tomar su asiento, querida iglesia. Glorioso Dios. Emily, we got some work today. You ready? All right. La palabra dice que un día Jesucristo, estando en una pequeña región llamada Cesarea de Filipo, la palabra dice que Jesús estaba orando, y después de parar de orar, reúne a sus discípulos y le hace una pregunta. Mateo capítulo 16, versículo 13 y 15. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 15. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. Y le voy a pedir que lea la palabra conmigo. Dice Mateo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías; y alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesús hace una pregunta, pero la dirección o está dirigida a dos diferentes pueblos, por decirlo así, a dos diferentes personas. Él le dice o les pregunta a los discípulos: ¿quién dice las personas? ¿Quién dice el pueblo? ¿Quién dice aquellos? ¿Quién soy yo? Pero le hace la pregunta a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Cesarea de Filipo era una región que era conocida, asociada con ídolos. Tenían templos dedicados a la adoración a los antiguos Baales de Ciro. En aquella región no solamente practicaban la adoración a los Baales, pero se cree que fue el nacimiento del dios Pan, el dios de la naturaleza. También se encontraba un gran templo dedicado a la divinidad de César, dándome a pensar que tal vez no era una coincidencia que Jesús hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús no hace esta pregunta porque no sabía quién era Él. Jesús no hace esta pregunta para recibir confirmación de sus discípulos. No era una pregunta cualquiera, ya que Jesús mismo usa el término Hijo de Hombre
un término profético. Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14. Amén. Dice la palabra: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Jesús usa este término, hijo del hombre, no era la primera vez que había usado ese término. Las personas entendían lo que Jesús decía cuando él decía de sí mismo: yo soy el Hijo del Hombre. El pueblo entendía, los escribas, los fariseos, todos aquellos que escuchaban este término entendían claramente que era un término profético, que no era cualquier nombre que Jesús se estaba llamando cuando él decía: yo soy el Hijo del Hombre. No era cualquier término. Las personas sabían que Jesús estaba hablando o que Jesús estaba diciendo. No era la primera vez. Y aunque el hombre de esos tiempos entendía lo que significaba este nombre, las respuestas de los discípulos dan mucho que entender. La respuesta es simple. Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y ese es el problema que ellos tenían en ese tiempo. Y es el mismo problema que tenemos en estos tiempos. La pregunta fue una. La respuesta es la misma respuesta que se da en estos tiempos. Tal vez la respuesta de ellos fue diferente, pero la respuesta que se da en estos tiempos sigue siendo la misma. El hombre ha dicho que nunca en la historia humana ha existido un hombre llamado Jesús. Otros dicen que sí existió un hombre judío llamado Jesús, que tenía muchos discípulos, que Jesús era un maestro, y llegan a decir que era un gran maestro, que sus enseñanzas son buenas y debemos aplicarlas. Muchos dicen que Jesús hizo grandes milagros, igual que los profetas, con un detalle: que Jesús fue señalado por hacer milagros por el poder de los demonios. Otros llegan a decir: Jesús se merece reverencia, pero no es el Hijo de Dios, que era un profeta más y hablaba de parte de Dios. Otros dicen que Jesús fue un hombre santo, iluminado por Dios. Otros llegan a decir que Jesús era un Dios como otros. Ese pensamiento que los hombres tenían es el mismo pensamiento que lo tenemos en estos días. Los hombres le dan grandes títulos a Jesús. El hombre reconoce las señales, las enseñanzas, los milagros y la autoridad que Cristo tenía. Que Jesús no era cualquier persona.
Pero esos títulos, aunque son hermosos, le dan honra, lo exaltan y llegan a glorificarlo, siempre tenían un límite. El hombre no ha querido reconocer que Jesús en su humanidad era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Jesús como hombre tuvo sed de agua, pero como Dios le dijo a las aguas que se callaran. Jesús como hombre le preguntó a una mujer por agua, pero como Dios es él el agua viva. Como hombre tuvo hambre, como Dios alimentó a más de 5,000. Como hombre lloró por la muerte de su amigo. Como Dios, Él es la resurrección y la vida. Como hombre murió clavado en un madero, pero como Dios resucitó al tercer día. El hombre siempre ha parado y no ha reconocido que Jesús es el verdadero, único Hijo de Dios. No fue un ser creado como los ángeles. No fue un hombre que se transformó a un Dios por la vida que Él vivió en esta tierra. La palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Gloria a Dios. La palabra dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan usa el término verbo para mostrar que antes que Génesis 1:1, el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo no solo estaba con Dios, pero era Dios. Juan sigue diciendo en el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo era Cristo, el Verbo era Jesús, y fue hecho carne, habitó entre los hombres pecadores, hombres perdidos, hombres encadenados, hombres espiritualmente enfermos, hombres condenados a morir, hombres con un destino a un lugar de tormento. Lucas llega a decir: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y tal vez tú estás en este lugar y me dices: Orlando, yo nunca en mi vida he estado perdido. La palabra dice que todos estábamos perdidos en nuestros pecados, que todos estábamos muertos conforme nuestros pecados. Pablo llega a decir: aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aunque Dios nos ha mostrado y nos sigue mostrando su amor, su misericordia, lo rechazamos muchas veces. La manera más grande que Dios mostró el amor por cada uno de nosotros fue a través de Cristo. La forma más grande que Dios mostró el amor por el ser humano, que Dios mostró el amor por el pecador, fue a través de Cristo. Y muchas veces rechazamos ese amor. Y usted me dice: yo nunca he rechazado el amor de Dios, pero sí hemos rechazado a Cristo. Lo ignoramos y no reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Porque en esta tierra existe un espíritu, y ese espíritu es el espíritu del anticristo, que se opone a todo lo que Dios quiere hacer. Que recibas el perdón y el amor que solo Cristo te puede dar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3, y léalo conmigo. Existe este espíritu que lo único que hace es ciegar al hombre del propósito o el amor y la misericordia y la gracia que Cristo quiere dar, o que Cristo ofrece. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice esto: en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La pregunta es: ¿vamos a seguir rechazando? Vamos a seguir diciendo que no lo necesitamos. Vamos a seguir diciendo: oh, otro día. Vamos a seguir diciendo: yo necesito parar esto, o necesito comenzar esto para aceptar a Cristo. ¿Qué espíritu estamos escuchando? El problema que el hombre tiene es que si reconoce a Cristo como su Salvador, tiene que reconocer que necesita ser salvo. ¿Salvo de qué? De su pecado. ¿Salvo de qué? De sus cadenas. ¿Salvo de qué? De la vida que está viviendo. ¿Salvo de qué? De todo aquello que está atrapando al ser humano de acercarse a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queremos ver al Padre. Queremos ir al cielo. Usted le pregunta a cualquier persona que está afuera: ¿quieres ir al cielo? Amén. ¿Quieres aceptar a Cristo? Usted le pregunta a las personas que están afuera: ¿vas al cielo? Amén. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? Usted le pregunta a las personas que están afuera: ¿vas al cielo? Amén. ¿Has hecho a Cristo tu Salvador y tu Señor? Porque ese es el detalle. Muchas veces queremos a Jesucristo el Salvador, pero no queremos a Cristo el Señor de señores. Porque un Señor tiene completa control, tiene autoridad sobre su siervo. Oh, queremos ser salvos. Yo quiero y anhelo a Cristo el Salvador, pero ¿qué de Cristo el Señor? ¿Qué de aquel que me va a decir: sabes qué? La vida que tú estás viviendo no es la vida que yo quiero para ti. Queremos ver al Padre. No hay otro camino. Lo digo de nuevo. Si queremos ver al Padre, no hay otro camino. Todos conocemos la historia cuando Jesús fue crucificado. Lucas 23. La Biblia nos dice que cuando Jesús estaba siendo crucificado, habían dos hombres a sus lados. La Biblia los llama malhechores. No conocemos mucho de estas dos personas, pero sí podemos asumir algo. O sea, no conocemos el crimen o el acto que ellos hicieron, pero sí podemos asumir que el castigo fue merecido por el crimen que hicieron. La palabra dice que cuando Jesús estaba hablando con el Padre y Jesús le pedía perdón al Padre por aquellos que lo estaban crucificando, las personas se burlaban de él. El versículo 35 de Lucas 23 me llama la Nueva Traducción Viviente. ¿Y cómo lo dice? Dice: la multitud observaba, los líderes se burlaban, los líderes decían: salvó a otro. Oh, el que está crucificando, el que está muriendo, él salvó a otros. Que se salve a sí mismo, si de verdad él es el Mesías de Dios, el elegido. Oh, él salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Jesús pidiéndole perdón a Dios por el pecado, por las cosas, por las obras que ellos estaban haciendo. No reconocían que Él, guindado en una cruz, era el sacrificio perfecto que iba a salvar a la humanidad. O tal vez a las personas que creen.
y ellos se burlaban de él. Y uno de los criminales, colgado, muriéndose, decía: Mesías, demuéstralo. Sálvate a ti y a nosotros también. Versículo 41. Pero había otro que estaba en la misma condición. Había otro. Y el otro dijo: nosotros, él hablándole a la otra persona, tú y yo merecemos esto. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos hombres, cada uno tomó una decisión. Dos hombres que tenían la misma oportunidad de ser salvos. Uno decidió negar a Jesús y otro lo reconoció y confesó que Él es el único que puede salvar al hombre. Mateo 10, versículos 32 y 33. Amén. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál será nuestra decisión esta noche? ¿Cuál será nuestra decisión en esta vida? Esa decisión va a determinar y va a decir mucho. Porque vendrá un día que cada uno de nosotros estaremos delante de Dios. Uno será para recibir su galardón, o sea, su recompensa. Otros estarán enfrente del trono blanco. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Quiero leerlo cuidadosamente y usted ayúdeme. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito, déjeme leerlo de nuevo. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. En ese día, el mar, las muertes y Hades van a entregar sus muertos. Y la palabra dice que grandes y pequeños, que reyes, presidentes, príncipes, gobernantes, personas con títulos y posiciones, ricos y pobres, todos estarán delante de Él. Todos estarán delante del trono blanco. Y la palabra es bien clara cuando dice quién va a ser el que juzgará. Juan capítulo 5 versículo 22. Gloria a Dios. Yo me quedé asombrado cuando leía Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En ese día Jesús no será el Cordero de Dios. En ese día Jesús no será el siervo que se entregó por nosotros. En ese día Jesús no será el pan de vida. En ese día Jesucristo no será el doctor que vino por aquellos que están enfermos. En ese día Jesús no será el que vino en rescates por aquellos que se habían perdido. En ese día no será el sacrificio de Dios. En ese día no será el que pagó el precio por nuestros pecados. En ese día será el juez que juzgará a las naciones. En ese día los libros serán abiertos. Los libros serán abiertos. Y también van a abrir un libro. La palabra dice que en ese día se leerán los nombres que están escritos. Quiero ser bien claro en algo. Esta sentencia no es para alguien que será juzgado. Cuando la persona esté enfrente del trono blanco, esta sentencia no será para alguien que será juzgado, pero es para alguien que ya ha sido condenado. Esta sentencia, lo digo de nuevo, no será para alguien que será juzgado, pero será para alguien que ya ha sido condenado. Juan capítulo 3 versículo 16. Nos encanta leer ese versículo.
lo ponemos en las paredes. Oh, Juan capítulo 3, 16. Y es lindo porque muestra el amor de Cristo, del amor del Padre. Léalo conmigo. Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero llegamos al versículo 18. Esta sentencia no es para alguien que será juzgado, pero es para aquella persona que ya ha sido condenado. El versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación para aquellos que ya han sido condenados. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La palabra dice que el que no cree en Él, el que no confiesa, el que no acepta el perdón, la misericordia y el amor, o el que no reconoce el sacrificio que Él hizo, ya ha sido condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Este juicio es para aquellos que ya han sido condenados, porque no aceptaron el perdón que solo se encuentra en Cristo. En ese día, ¿qué vamos a poder o qué van a poder decirle a Dios? ¿Qué el hombre va a poder decirle? ¿Cuál va a ser la excusa que el hombre puede darle a Dios para salvar su alma? Mis padres fueron cristianos, jóvenes. Mis padres fueron cristianos. Mis abuelos fueron cristianos. Yo fui a la iglesia. Yo estuve un día en la iglesia. Es que yo soy una buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Oh, es que mis hechos son buenos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Léalo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguimos. Muchos dirán en aquel día, espéreme, muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí.
apartaos de mí, hacedores de maldad. Se cumplirá en ese día lo que la palabra dice, que toda rodilla se doblará en reconocimiento, que toda lengua confesará a Jesucristo que Él es el Señor. La iglesia en estos tiempos confesamos y declaramos a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia glorifica al Hijo de Dios. La iglesia alaba y adora a ese nombre que es sobre todo nombre. La iglesia reconoce el sacrificio que fue hecho por cada uno de nosotros. Pero en ese día muchos dirán: Señor, Señor, hice esto en tu nombre. Señor, Señor, en tu nombre hice esto. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero todas esas obras no fueron para glorificar al Padre, sino para glorificarse a sí mismo. Las obras, quiero que entendamos algo, que las obras espirituales no van a salvar a nadie. ¿Qué nos salvará? Es la pregunta. Tener una relación, comunión con el Hijo de Dios. Conocer a Jesús y ser conocido por Él. La palabra dice: en aquel día, hablando de Mateo 7:22, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. ¿Cuál es ese día? Apocalipsis 20, donde los libros que muestran las obras serán abiertos. Pero lo digo de nuevo, las obras no pueden salvar al ser humano. Lo único que puede salvarte a ti y a mí se llama Jesús. Esa es la razón la cual Jesús le dijo a sus discípulos: no se regocijen. Cuando los discípulos regresaron a Jesús contentos, alegres por todas las maravillas que ellos habían hecho en su nombre. Usted se imagina a los discípulos corriendo a Jesús: Jesús, en tu nombre, oh, en tu nombre había una persona que estaba endemoniada, pero yo dije en tu nombre y esa persona fue limpia. Había otra persona que estaba ciega, pero yo dije en tu nombre y sus ojos fueron abiertos. Había otra persona que no podía hablar, pero dije en tu nombre y esa persona habló. Contentos los discípulos, como niños, enfrente de un padre. ¿Usted se acuerda cuando le llevaba buenas notas a sus padres? Y decía: papá, oh, I got all A's. O para los centroamericanos 100, o para el salvadoreño 10. Oh, papá, hice esto, me esforcé, Daddy. Y él le dice: no se regocijen por eso. Regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Estoy terminando. Pero solo ocurrirá esto si usted y yo perseveramos hasta el fin.
Apocalipsis capítulo 3 versículos 5 y 6. Katy, Jenny, grupo. Y esto es para la iglesia. Léalo conmigo. Apocalipsis capítulo 3 versículos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perseverar hasta el fin. Tomo esta oportunidad porque un año está terminando. Yo no sé tu decisión el próximo año. Tal vez estás cansado. Tal vez dices, ya merezco un descanso. Jesús no descansó cuando llevaba la cruz. Tal vez tú vas a decir, estás a punto de entregar el privilegio que Dios te ha dado. Persevera hasta el fin, porque ese día vamos a recibir otra vestidura. A las amistades, jóvenes o aquellas personas que no han recibido a Cristo como su Salvador, termino con esto. Isaías capítulo 1 versículo 18. Hablando Jehová, hablando Dios. Venid luego. O sea, venid ahora. Este es el día de salvación. Ese es el buen día. Venid ahora. Come right now. Not tomorrow, not Monday, not Tuesday, not Wednesday. Venid ahora. Come right now. Dice Jehová. Y estemos tú y yo a cuenta. Oh, es que tenemos a un Dios bello, que usted y yo no le decimos a Él, estemos a cuenta. Dios, yo nunca me acerqué a Dios a decirle, Señor, estemos a cuenta. Es Dios el que tuvo misericordia y llamó a este pecador y le dijo, Orlando, estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Orlando, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Orlando, si tus pecados fueran rojos, y déjeme decirle, mis pecados no eran rojos, eran negros. Hay alguien que puede decir, y alguien
alguien que puede dar testimonio de mi vida y cómo yo era antes que Cristo vino a mi vida. Eran los jueves, eran los viernes, era el sábado, era el domingo, era el lunes que nosotros estábamos en los clubs. Perdidos o perdido, completamente perdido, endrogado, y no me avergüenzo de decirlo, completamente perdido en mis pecados. Y Jehová fue Dios que me dijo: Orlando, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero Orlando, vení ahora, acércate al altar de gracia. Orlando, acércate hoy al altar de gracia. No es mañana. Y Dios tuvo misericordia de un pecador que no merecía nada. Orlando, si tus pecados, yo no sé el color de tus pecados, pero Jehová me dice: venid luego, venid ahora, y estemos tú y yo a cuenta. Iglesia, cierra tu